Bendecidos, amén. Me da gusto, hermanos. Pues el tema de la predicación que nos dio nuestro hermano está muy ligado al tema de la clase. Entonces, vamos a hablar, hermanos, la lección que nos toca hoy es, no le puse número, es homenaje a Cristo. Si no estoy equivocado, y si estoy equivocado, pues ya preparé esa, ¿verdad? Pues qué más nos queda. Entonces, empezamos, hermanos, a poner en manos del Señor esta lección. Creo que como cristianos no hay un tema más alto que hablar de Cristo, ¿verdad? Cristo es el tema por excelencia más sublime que hay. Entonces, vamos a pisar, como dicen, suelo santo, ¿verdad? Como Moisés, porque al hablar del Señor es hablar de lo más hermoso que existe. Vamos a poner en las manos del Señor esta lección, que sea el Señor que nos hable, nos enseñe, podamos salir bendecidos esta tarde, que sea su Espíritu el que nos ministre, ¿verdad? Porque como sabemos, nosotros llegamos al oído de los hermanos, pero es el Espíritu Santo el que toca, el que habla, el que transforma, el que nos cambia. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la vida de mis hermanos. Te rogamos, Señor, que tu bendito Espíritu Santo en esta mañana, a pesar de nuestras limitaciones, Señor, que tú no tienes ninguna, hables, edifiques, Señor, a tu pueblo. El objetivo, Señor, de esta lección es que nos vayamos un poco más asombrados de la obra de tu Hijo Jesús, de su amor, de su gracia, de su poder, de su misericordia. Que nuestros corazones, Señor, esté sellada esta palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como vemos, la lección se llama homenaje a Cristo. Y más allá, voy a hablar afuera del cristianismo, cuando vamos a suponer que no me estoy dirigiendo a personas cristianas, y se menciona el nombre de Cristo, hay un respeto. No hay una adoración en general, pero hay un respeto en general porque es Jesucristo, es una deidad, entonces ellos, por lo menos en ese sentido, en término general, fuera de la iglesia cristiana se ve a Jesús a veces como un maestro de moral, o pueden verse como un maestro de ética. Las personas de religiones medio orientales le dicen Jesús es un iluminado, ¿verdad? Ellos así lo afirman, como lo fue tal vez, ellos afirman como fue Buda, como fue Zoroastro, el fundador de esas religiones de Oriente, perdón. Pero en la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, hay un lugar de primacía, de honra, de gloria del pueblo cristiano hacia nuestro Salvador. La cuestión es que en esta mañana, hermanos, vamos a ver una visión que Juan tiene, el apóstol Juan en Apocalipsis, y esta visión nos habla de la gloria de Dios y también la majestad de su Hijo Jesucristo. El asunto es, yo les hago una pregunta, cuando usted escucha y yo le digo, esta mañana vamos a ver, hermanos, si el domingo anterior les digo, hermanos, atención, vamos a ver el próximo domingo un pasaje de Apocalipsis, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le viene a la mente? Así rápido, por automático. El fin del mundo, segunda venida, las iglesias, ¿qué más? Profecía, ¿verdad? Pero como hemos visto en lecciones anteriores, seguramente hay pocos libros en la Biblia tan cristocéntricos como es Apocalipsis. Tal vez por ahí algún amarillista nos quiera ver solamente Jesús, y yo he escuchado, no, el Apocalipsis, la gente piensa en chips, en anticristos, falso profeta, y no quiere decir que no esté esto en Apocalipsis, pero el asunto, el tema central es la persona, el triunfo de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y entonces esta mañana mi objetivo, hermanos,
es que podamos ver más a Jesucristo, ¿verdad? En pasajes como estos que son claros en la exaltación a nuestro Señor. Por eso vamos a leer Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, vamos a ver verso 9 al 12. Y recuerde que tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 es una visión que el apóstol Juan ve. No son dos visiones distintas. No hay una visión en el 4, perdón, y hay una visión en el 5. Hay una sola visión del apóstol Juan que se conforma en estos dos capítulos, 4 y 5. O sea, hay que tomarlo en cuenta para no suponer que hay dos visiones distintas del Señor. Si usted ya lo tiene, vamos a leer todos juntos el versículo 9 al 12. Y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro, sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Y la voz de muchos ángeles alrededor del trono, vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. El cordero que fue inmolado es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y... ¿Cuántos atributos hay ahí, hermanos? ¿O cuántas es? ¿Digno es el cordero de tomar? Cuéntela. 7. Curioso que el libro de Apocalipsis está lleno de números. 7. 7 iglesias, 7 copas de la ira, 7 tazones. Se repite constantemente el 7. Y cuando habla, no sé si han escuchado, ¿verdad? Generalmente cuando se dice que el 7 es un número nos han enseñado, de perfección o de plenitud. Lo que Juan está diciendo, que en Cristo hay una plenitud de atributos por ser Dios mismo, ¿verdad? Pero vamos a empezar por el principio. El capítulo 4, hermano, nos habla de que Juan empieza, capítulo 4:1, me gustaría que tenga su Biblia en la mano, aquellos que tenemos su Biblia o si tiene un dispositivo, y empieza con una visión. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: y te mostraré. Le resumiré o le sintetizaré lo que vio Juan. Juan dice que primeramente vio un trono y sentado en el trono a un hombre, a un anciano, y después de ver a ese trono, dice que había 24 tronos alrededor de ese trono y 24 ancianos estaban sentados en esos tronos. Entonces visualízalo un poco, un trono en medio, 24 tronos alrededor de 24 ancianos. Los teólogos dicen que probablemente se refieran a la iglesia resumida. ¿Por qué 24? Porque son 12 por cada tribu de Israel, más los 12 apóstoles. Entonces es la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, simbolizada por 24 personajes, ¿verdad? Que están sentados como una forma de liderazgo, tanto el liderazgo de las tribus, los líderes de las tribus, como los apóstoles del Señor Jesucristo, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia completa la historia de la redención completamente. Y nos enseña, si alguien nos puede ayudar en Apocalipsis 4, 8 al 11, nos puede ayudar a leer ese pasaje. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
y echan sus... Ajá. Bueno, podemos ver que a este personaje que está sentado en el trono, la iglesia de la antigüedad y la iglesia presente, todo el mundo está alabando y glorificándole. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién cree usted, hermano? Dios Padre. Dios Padre. Pero esto nos dice que hay una alabanza de toda la creación. Si usted se fija, la razón por la que se alaba al que está sentado en el trono es porque le dice, porque tú creaste todas las cosas. Eso considérelo. Juan nos está enseñando de que el que está sentado en el trono en ese momento es adorado porque dice, tú creaste todo cuanto existe. Es interesante porque el capítulo 4 nos enseña que que Dios Padre como creador, pero en el capítulo 5 nos va a mostrar a Jesús como redentor. ¿Alguien sabe qué significa, hermano, la palabra redimir? Pagar, o más concretamente, volver a comprar. Redimir es más, se usaba mucho en el mercado, es volver a comprar. ¿Por qué el Señor nos redime? Porque nuestra situación ya nos habíamos vendido por naturaleza al pecado, a Satanás, ¿verdad? Pero Cristo viene y nos redime, nos vuelve a adquirir para su propiedad. Entonces tenemos, como dice un canto, ¿verdad? Tengo dueño, soy feliz, dice ese canto de Marcos Vidal, y tengo dueño, ¿verdad? Mi dueño es Dios. ¿Por qué? Me compró por medio de su Hijo a precio de sangre. Y eso el mismo pasaje lo enseña, porque tú nos has redimido para nuestro Dios, con tu sangre. De hecho hay un canto que dice, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo pueblo, linaje y nación, ¿verdad? Entonces, hasta ahí claros, hermanos. El que está sentado es el Padre. Pero en el capítulo 5, la persona, digamos, el actor, la cámara deja de estar ahí y nos enseña a otro personaje, pero la situación es muy peculiar. Mire lo que empieza en el capítulo 5. ¿Alguien puede ayudarnos a leer el 5, hermanos, por favor? 5:1 y 2. 5:1 y 2, perdón. El 3 y el 4 también, por favor. De hecho, estos pasajes son realmente conmovedores, porque en el capítulo 4 está el Padre sentado en su trono y cambia el giro y dice que el Padre tiene en sus manos un libro con sellos que nadie puede, pero Juan dice que él, al tener esta visión y ver a ese libro, dice que él lloró. ¿Por qué lloró? Dice, nadie era digno ni de mirarlo, ni de leerlo. Ahora, imagínense eso, Juan viendo esta visión, nadie es digno de ver, ni de mirar, ni de leerlo, este libro. Pues, ¿qué es este libro? ¿Alguien tiene alguna idea, hermanos, qué sugiere que tenga este libro? Porque este libro que tenía el Padre, y Juan dice, nadie podía ni verlo, ni desatar sus sellos, mucho menos. Es más, no podía ni mirarlo, porque no era ni digno de mirar el libro. O sea, llega a ese grado Juan de decir, ni aún, ¿cómo va a desatar sus sellos?
Los sellos, ¿se acuerdan que antes la correspondencia tenía que... Dice, no pueden menos abrirlo, es más, ni mirarlo. Dice un teólogo en un reformado que se llama J.K. Bale, ese libro seguramente es el libro del juicio divino y de la redención de los hombres. O sea, en pocas palabras, la historia del ser humano, o sea, la historia universal. Nadie podía ni ejecutar los juicios de Dios y nadie podía salvar. Dice Juan, ni aún los arcángeles. Dice ni aún, pero no dice un arcángel, dice Juan, un ángel fuerte. Ahí está en el capítulo 5. Si usted me acompaña, hermanos, y dice, en el 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba quién es digno. ¿Ha escuchado usted alguna vez alguna, pues no es denominación, la iba a regar, una secta que dicen que Jesús es el arcángel Miguel? ¿Ha escuchado alguna vez? ¿Nunca lo ha escuchado? Un hermano aquí sí me asentó con su cabeza. Hay una secta muy popular que le gusta tocar las puertas. Jesús no es Dios, pero Jesús es el arcángel Miguel. Pero fíjense lo que dice el texto. Un ángel fuerte, probablemente un arcángel, que la Biblia solo menciona a dos, ¿verdad? A Gabriel y a Miguel. Dice él mismo, ¿quién es digno? Nadie había en el cielo, dice que ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de desatar ese libro. Pero Juan deja de estar triste y continúa la historia. Y dice el verso 5, acompáñeme, hermano, en el verso 5 del capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué más? Se da cuenta que en esta visión Juan le quiere dar esa prominencia a Jesús sobre toda la creación, sobre los ángeles mismos que son más poderosos como un arcángel. Juan dice, nadie es digno de tomar ese libro que el Padre tiene en las manos más que solo uno. Y ese es el Cordero de Dios. Entonces, como estamos viendo en la lección, homenaje a Cristo, ¿quién le da ese lugar? A Jesucristo. El mismo Padre Celestial le da esa prominencia sobre el universo, sobre la iglesia, sobre la creación, se lo da a Jesucristo. Se da cuenta que si pensáramos y suponiéramos que Jesucristo, como algunas sectas dicen, es una criatura, pero ellos lo disfrazan y decir, bueno, si es la criatura, pero más alta, más gloriosa, pero sigue siendo una criatura, nos dicen algunas sectas, ya sabe usted quién, ¿verdad? El hermano, ya lo dijo. Pero esto sería una completa idolatría. ¿Por qué? Porque los mismos ángeles que en el capítulo 4 están glorificando a Dios, en el capítulo 5 a ese cordero le están diciendo, tú eres digno de tomar el poder, la honra, la gloria, la fortaleza, y dice que aventaban sus coronas a sus pies y le honraban. Si Jesucristo no es Dios, como dice esa secta, entonces eres completamente un idólatra. Él tiene que ser alguien divino. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ahora, solo Dios tiene poder sobre la historia. Él ha vencido. Probablemente esta visión, hermanos, que Juan tiene, él, no probablemente, seguramente, esta visión le recordó la visión que tuvo el profeta Daniel en el capítulo 7, donde 4 bestias, y él decía que uno tiene, no sé si recuerda ese pasaje, uno parecía un oso con alas de águila, un leopardo,
creo que era un león, y eran unas bestias temibles, dice, pero la cuarta era la más terrible. Y dice en esa visión Daniel que en un momento eran los reinos de la tierra, los reinos más poderosos de la historia, pero dice que llega un hijo de hombre, y él lo nombra, el hijo de hombre aparece y le fue dado reino y poder, y su reino es inconmovible, esa es la palabra que usa el profeta Daniel, y es para toda la eternidad. Entonces, si Juan recordó esa visión, lo más seguro es que probablemente él interpreta, entonces Jesús es el que estoy viendo en esa visión, en el cual los reinos de la tierra, la historia del mundo le corresponde a él, porque solamente él es digno de desatar esos sellos. Es Jesús, hermanos, ese hijo de hombre que vio el profeta Daniel también. O sea, es el que vio Juan y es el que vio el profeta Daniel. Es de notar que un ángel fuerte, ¿verdad? Es incapaz, como vemos, de abrir el libro. De hecho, se me acompaña a Filipenses, capítulo 2. Sígame ahí con su vista, hermano, capítulo 2, verso 5. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Aquí viene el clímax, ¿verdad?, que nos está diciendo el apóstol Pablo, por lo cual Dios lo exaltó hasta y le dio un nombre. Es lo que está viendo Juan, que toda la creación se arrodillaba ante el que estaba en el trono, al Cordero, y el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. En el versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿qué quiere decir sobre todo nombre? Como vimos Juan, ni aún los ángeles tienen ese poder, esa gloria, por eso dice, le dio un nombre que es sobre todo, por lo cual Dios lo exaltó, el 10, para que en el nombre de Jesús, toda rodilla, ¿de dónde? Y es lo que está en la visión de Juan, los seres celestiales que Juan ve, se arrodillan delante de Cordero, lanzan sus coronas y proclaman que Él es santo, santo, santo. Y luego dice, de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, para gloria. ¿Cuál fue el tema de la clase, hermanos? Me equivoqué la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de la predicación? Perdón, el tema de la predicación. ¿Cuál fue? No, el tema que estaba escrito ahí. Yo sé que usted escuchó, pero ¿qué decía ahí? ¿Recuerda el tema? Nos ha venido a llamar porque Cristo lleva al Padre. Y es lo mismo que nos enseña este pasaje, esta visión, mejor dicho, esta visión. Es tremendo saber, hermanos, que el Padre crea y es glorificado por ello en el cielo, y el Hijo redime, y no hay ninguna rivalidad entre ambos. Hay una perfecta unidad, armonía, exacto, entre ambos, y ambos son glorificados. Pero no se puede llegar al Padre si no es por medio de, fíjese lo que dice, nadie era digno de desatar más que solo uno. Y yo analizaba y pensaba lo siguiente, ¿verdad? Si en el siglo I los cristianos eran perseguidos, ¿usted sabe por qué eran perseguidos la iglesia del primer siglo? ¿Por qué era tan penado ser cristiano?
Porque que yo sepa, los griegos y los romanos no eran monoteístas. ¿Me explico? Ellos no adoraban a un solo Dios. Ellos tenían lo que se les conoce el panteón romano, el panteón griego, que eran una lista interminable de deidades. Zeus, Júpiter, Mercurio, Diana de los Efesios, los romanos. ¿Me explico? No había un solo Dios. ¿Por qué entonces era ser penado ser cristiano? ¿Por qué cree usted, hermano? Esa es una respuesta que es parte, es verdad, pero hay otra. ¿Por qué cree? A ver, ¿quién dijo? Porque ya me confundí, hermano. Esa es la respuesta, ¿verdad? Porque el cristiano, si alguien afirmaba ser cristiano en el siglo I, pero a la vez estaba dispuesto a estar en una procesión a Diana de los Efesios, si estuviera dispuesto a hacer una procesión o una adoración, en Roma había un culto a César. César era el hijo de Dios, ¿verdad? Para cuestión del imperio, César era el hijo de Dios. Así como Faraón era el hijo de Dios para los egipcios, para los romanos César era hijo de Dios. El punto es que el cristiano era muy tajante y decía, no, es que, fíjese lo que escribe Juan es revolucionario y es temerario, porque dice Juan, es que Jesucristo es el Señor. Lo que Juan está diciendo, César, tú eres un usurpador. El único que es verdaderamente Señor de la creación, tú tendrás todo el poder, tendrías todas las más grandes legiones romanas, una riqueza incalculable del mundo antiguo, todo le pertenecía a Roma, el mundo civilizado, si podemos decir, pero Jesucristo es verdaderamente el Señor, no tú. Entonces el cristianismo era y es tajante. No aceptaba compartir la gloria de Dios ni de Cristo con nadie más. Es como si en este momento alguien nos hiciera la pregunta, oye, pero el budismo afirma algunas creencias verdaderas que son aplicables a nuestras vidas. Entonces, tanto el cristianismo como el budismo pueden ir de la mano. ¿Por qué no podemos unir tu fe y la mía y hacer una sinergia de ambas, verdad? Entonces la fe cristiana se levanta y dice, Jesucristo está por encima de cualquier otra ideología, filosofía, porque Él no solamente, como empezamos a decir, no solamente es un profeta, no solamente es un ejemplo de ética, de conducta, Jesucristo es el Hijo verdaderamente, el unigénito de Dios, es creador y solamente Él merece honra y gloria, como vemos en este pasaje de Apocalipsis. No hay otro nombre, hermanos, en que podamos ser salvos. Solamente Juan dice, estaba desconsolado. El destino de la humanidad parece que no se cumpliría la misión de Dios, pero había uno, le dice uno de los ancianos, ¿verdad? Pero uno ha vencido, el león de la tribu, la raíz de David, o sea, el hijo de David ha vencido porque con su sangre nos ha vuelto a comprar para Dios. Ya no estamos a la deriva, Él ya somos de Él, del mismísimo Hijo de Dios. Entonces, Juan, me imagino, sacó un Kleenex, ¿verdad? Y ya dejó de llorar, como decía el pasaje, que estaba llorando. Y me imagino que hasta si lloró puede ser de gozo, ¿verdad? Donde Cristo es el que triunfó por medio de su sangre. Ahora, hermanos, me gustaría, como es una clase, que usted en el capítulo 5 me diga por qué Jesús en este texto es adorado. Apocalipsis capítulo 5.
Porque hay una razón que el mismo texto nos enseña que por qué es adorado y exaltado. Y ya lo leímos. Ajá. Ahí, de hecho, le voy a dar una pistota ya, si puso atención cuando leímos, es el pasaje con el que empezamos a leer. El libro, sí, es el pasaje número. Digno eres de tomar el libro, el 9, que dice. ¿Por qué? Ahí está. Y con tu sangre nos has, de todo el linaje, con tu sangre. Alguna vez escuché a un pastor decir que los himnarios de la antigüedad, dice, esos están todos llenos de sangre, hermanos. y yo pensé que lo decía en un tono peyorativo, ¿verdad? Pero ¿cómo que están todos llenos de sangre? Decía, sí, checa los himnólogos de la antigüedad, Isaac Watts y todos los grandes himnólogos de hace 200 años. Ellos tenían en grandísima estima, sus himnos eran hablar de la sangre de Cristo. Y él decía, si en el cielo se le canta y se honra a la sangre de Cristo, ¿por qué en la tierra nos olvidamos, decía este pastor, de que en el cielo se recuerda esa sangre y en la tierra a veces nos olvidamos de predicar de esa sangre o de cantar de esa sangre o recordar esa sangre? Porque dice, tú has sido inmolado y con tu sangre, un canto que se le venga a la mente de sangre. Un canto, algo, hermanos. Con tu sangre nos has redimido, ¿verdad? Ese es el de Pedro, es en un pasaje de Pedro, del apóstol Pedro. Adiós. Preciosas, ¿verdad? Los himnólogos hablaban mucho de la sangre de Cristo, entonces en el cielo mismo, nada más el asunto es que a veces nosotros ya puede sonar muy anticuado, ¿verdad? Así de que la modernidad no exige, no, los sacrificios y la sangre nos recuerda a religiones antiguas, muy antiguas o cosas así, ¿verdad? Pero en el cielo se honra el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue inmolado. ¿Qué es inmolado, hermanos? Sacrificado. Cuando un cordero es inmolado, ¿cómo es? Degollado, y su sangre era... De hecho, el punto del sacrificio es que la sangre bañara un altar, ¿verdad? Que la sangre bañara un altar. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro, no nos salvó el Señor con sangre de animales, dice... Nos salvó con una sangre, usa el término preciosísima sangre. Pedro también estima la sangre de Cristo como algo precioso, ¿verdad? Que tenemos que recordar esa sangre, su sacrificio. Entonces, hermanos, lo que el capítulo 4 nos muestra a Jesús como creador y el capítulo 5 a Jesús como un redentor. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vimos en lo del tema. Dios nos vuelve a sí mismos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Lo que el pecado y nosotros mismos arruinamos con nuestra maldad y nos distanció de Dios, Dios es tan bueno y tan misericordioso que establece su plan para volver a traernos a Él. Entonces la gloria es para Dios por medio de Jesucristo. Y no hay ninguna controversia al respecto ni en la Trinidad, ¿verdad? Hay un plan perfecto. El Hijo nos redime, el Padre nos crea y nos vuelve a llevar a sí mismos. Por lo tanto, hermanos, quisiera que usted me ayudara ya para terminar y en base a esta visión donde Jesús es exaltado, es enaltecido sobre toda la creación como Rey y Señor, de su sangre es derramada y con ella nos compró para sí mismos, y esto es una causa de asombro y de alabanza en el cielo. Yo le hago una pregunta. En base a esta visión, ¿qué temas
la iglesia nunca debería de olvidar. Le hago una pregunta. ¿Qué es lo que la iglesia nunca... Si Dios mismo se empeña en mostrarle a Juan una visión de cómo es una adoración celestial. Haz de cuenta que usted tiene una cámara aquí y está viendo en una pantalla la adoración celestial, porque esto ocurre en el cielo. Y Dios nos permite ver por una rendijita, la adoración celestial que se hace, y se adora a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué no debería olvidar jamás la iglesia? De adorar al que está y al Cordero. Porque entonces esto debe de llenar nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra alabanza, o sea, todo lo que hacemos, ¿verdad? Es como si Dios nos mostrara un culto en el cielo para que repitiéramos un modelo en la tierra. Mira, en el cielo se adora al que está sentado y al Cordero, y se adora al Cordero porque nos ha redimido para volvernos a Dios. La iglesia, entonces yo, como decía en la lección, el autor decía, si tú vas primariamente a la iglesia a buscar una experiencia sensorial, ese no es el propósito de la adoración. La adoración es en el centro Probablemente nosotros como presbiterianos podemos tener muchos defectos, pero el culto no ha dejado de estar centrado en Cristo. Yo he visto y he presenciado del culto ya es para el pastor porque cumplió años y todas, 1 hora y media, a ver, pasa a los niños, la sociedad infantil, y todos los niños vienen y le da uno su regalo. Y pase toda la sociedad de jóvenes y pasa. Y fue un culto del pastor. O sea, 1 hora y media fue un culto y la predicación es de alguien que habla bien del pastor. Y está bien, ¿verdad? Pero cuando todo el culto deja de ser al que está sentado en el trono y al Cordero, ahí tenemos un problema. O cuando también la alabanza puede estar centrada en una emoción. A ver, vamos a planear porque queremos que la gente se me está durmiendo. Vamos a ponerle algo sentimental para que se me pongan a llorar y que sientan que el culto estuvo sabroso, ¿verdad? Y entonces ya no nos enfocamos en el que está sentado en el trono y al Cordero, sino en los hermanos, ¿verdad? Pero bendito Dios que eso no ha pasado, que todavía la iglesia reformada se centra en el que está sentado, rendirle culto al que está sentado en el trono y al Cordero. Dígame, hermano. Ahorita mencionabas de lo que viene en la Biblia, de que los que tenían sus coronas se las quitaron para honrar. El recibimiento de honra, porque toda la honra es para el Señor. Amén. Y hablabas de los ángeles, y me llama la atención viendo a veces cultos en el canal Ya sabemos cuál, que empieza con E. Sí. No sé cuál es. Se canta mucho a los ángeles y se les reconoce. Y vemos en la Biblia que el mismo ángel dice: no te postres ante mí, yo no soy digno. Entonces, cuidado cuando esas emociones o al sentir algo es nuevo, extraordinario, pues un ángel, ¿sí? Todo es Cristo. Amén. Fíjese que de hecho en Colosenses capítulo, creo que es 2, ¿no? Capítulo 2 de Colosenses dice, creo que es a Dios pide vuestro premio afectando, ahí está, el verso 18, Colosenses 2:18. Ahí, probablemente en la iglesia en Colosas era una especie de gnosticismo donde ya se adoraba a los ángeles, ¿verdad?
porque se creían que los ángeles eran emanaciones de la deidad misma. No sé si me doy a entender. O sea, los ángeles eran como la divinidad era una fuerza del universo, los ángeles eran pequeñas en poder y todo, pero de la misma esencia de Dios. Entonces ellos adoraban a los ángeles. Entonces Pablo les dice que haya cuidado a la iglesia de Colosas. Eso le llaman protonocticismo. O sea, el gnosticismo surgió en el siglo II, pero aquí probablemente ya había como pequeños atisbos de gnosticismo. ¿Qué es gnosticismo? Pues lo que hoy es la nueva era. ¿Alguien ha escuchado el tema de la nueva era? Bueno, eso tiene su raíz desde el siglo II, con esas emanaciones. No, nosotros somos ¿ha escuchado esta frase? Somos una fuerza universal, una energía. Bueno, eso ya existía desde el siglo II, pero parecer aquí ya estaba empezando, ¿verdad? No, es que hay una fuerza cósmica, universal. ¿Sí ha escuchado estas frases? Esto es gnosticismo, que nada tiene que ver con cristianismo. Y como dice el hermano, Juan se asombra tanto en la visión y le ves tan gloriosa que lo que él hace por instinto, yo creo, es querer adorar al ángel que le dio la visión. Y dice, ¿y qué le contesta el ángel cuando Juan se hinca? No lo hagas. La más le dice, no lo hagas, adora a Dios. Así bien breve le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Entonces, toda adoración, si volvemos al tema de la clase, ¿quién es el único que merece la honra y la gloria? Dios. Y Dios en el 4 le otorga esa dignidad ¿a quién más? Y únicamente a Jesucristo. Entonces nuestra adoración es trinitaria. Dios Padre, y adoramos al Hijo y lo adoramos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya si usted escucha esas frasecitas, ya empiece ¿verdad? No, oye, lo que pasa es que Jesucristo no es Dios. ¿Eso le queda a usted claro, hermanos, que Jesucristo es Dios? Si no, ahorita hay un cubículo aquí para evangelizar. Porque, no sé, yo pregunto porque digo, puede pasar 10 años y afuera un hermano cree que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Sí, no sé, a lo mejor nos sorprendería si platicáramos si nos echáramos un café entre todos, aquí saldría muchas herejías, hermano. Espero que no, ¿verdad? Oiga, hermano, ya cree todo. Pues, sí pudieran salir. Espero que nunca ocurra eso, pero Jesucristo es Dios. La Biblia nos enseña que esa dignidad que el Padre tiene, pues en pocas palabras, los ángeles se inclinan ante Dios y en el 5 se inclinan ante Jesucristo. En el 4 le dicen santo, santo, santo y ahí le dicen igualmente también, lo mismo. No hay ningún problema aquí, ¿verdad? ¿O hay algún testigo de otra cosa aquí, hermano? Nada, ok. ¿Algún comentario, hermanos? Ya estamos terminando. También tuve una experiencia con mi suegro. Estuvo yendo un señor de traje, canoso, de edad. En aquel entonces yo estaba medio joven. Y pues traía una enseñanza distinta a la palabra. Pero pues por su edad y por su figura humana, pues le daba yo el respeto de escucharlo y yo con palabras suaves le decía, pues mire, gracias, esa es la opinión de usted, ¿verdad? Pero mire, no, es que mira, y pues su edad y su conocimiento, tal vez mucho por la edad que tenía, y yo seguía así y decía Priscila, no entiende algo, sí, y ¿por qué no le dice? Sí, estoy diciendo, pero pues guardo el respeto. Pues un día llega mi suegro y coincidentemente llega él, y pues igual pasó, y estaba mi suegro ahí oyendo, y oye, voy a concluir esto, estás totalmente equivocado, estás en contra de la palabra de Dios, y si no estás de acuerdo, ya te puedes retirar. Y ya no volvió, ¿verdad? No. De alguna manera me hizo pensar que a veces podemos estar ahí adornándole y a lo mejor estamos equivocados por querer tener un cierto cuidado. Sí, empatía, no digo que no se respete, pero sí tener la postura firme y la autoridad del Señor para decir, no está bien y punto, ¿verdad? Y pues me quedó esa lección para
no andar Están por las más ramas. firmes. Así es, así es. Sí, sí es cierto, hermano. De hecho, es curioso, pero bueno, se me vino a la mente mientras el hermano decía, sale, y le decía lo del café y las herejías, ¿sabe cómo salen las herejías? ¿Cómo cree que salen las? Porque Pablo habla contra las herejías. ¿Usted cree que, cómo salen las herejías? Hablando con la gente. Pablo evangelizaba, y al evangelizar la otra persona va a responder y va a afirmar que lo que tú estás diciendo no está correcto, porque él tiene ya una información. Es platicando, ¿verdad? Es como hacía el filósofo Sócrates, ¿verdad? ¿Cuál era su forma? Platicando, preguntando, indagando. Y recuerdo que hace como 10 años, allá por el área de San Nicolás, no sé si usted conozca, por la Estancia, Casablanca, aquel rumbo, fuimos a evangelizar. Me invitaron, dije, pues vamos, ¿verdad? Era un sábado, y me dijeron a la misma hora. Digo, pues no tengo nada que hacer, ¿verdad? Pues voy. Y fui, y en esa, estamos evangelizando, y luego sale un señor, y él, sí, muy bien, mi esposo sabe mucho, salió la mujer, y ya estábamos hablando como los 10 o 15 minutos del evangelio, y de repente él, ya viejo, no te exaltes, le decía la mujer, y él, mira, ya, pues como usted decía, pero del otro lado, o sea, del otro lado, mira, ya, te voy a decir la verdad, eso que viene ahí de Jesucristo es solamente un relato, Jesucristo no existió. Dios nos quiere dar una muestra de algo, de amor, de bondad, de misericordia, para que seamos unos con otros, pero hasta ahí. ¿Cómo vas a creer que Jesucristo, Dios envió a su Hijo a morir? Ni tú lo envías, ni tú lo enviarías. No estaba soltero. Pero ni tú lo harías. O sea, Dios tampoco lo va a hacer, o sea, como diciendo, estás tonto, ¿verdad? O sea, ya se estaba alterando, o sea, eso es irreal. Eso es una figura para enseñarte algo. Entonces, si usted, o cuando nos decidamos tal vez a tocar una puerta, hermano, no sabe la cantidad de cosas que van a salir, que usted, yo me quedé así de que, y venía y se lo conté a mi familia y me quedaba, yo no pensé, y él traía estaba sin camisa, pero era temprano, era en la mañana, andaba en short, era como esas de tirantes y una cadena así, y un símbolo muy raro, la verdad no sabía si era masón, si era, no tengo idea de qué era el Señor, ¿verdad? Pero las herejías generalmente salen cuando conversamos con las personas. Entonces, y la forma de hablar la verdad es simplemente pues tener esa iniciativa. Hay tantos prejuicios y cosas que la gente ha aprendido que si nunca tomamos esa iniciativa por tal vez solamente empezar una conversación, a veces no necesitamos a veces necesitamos hasta solamente como cristianos ser metiches, hermano. Discúlpeme la palabra, si alguien está hablando tal vez de religión y usted se mete amablemente, es una forma de evangelizar, pero si alguien, no, pues como dice el hermano, pues pues yo, como decía un director técnico de la selección, a veces somos como ese director técnico de la selección que era Bora Milutinovic. Yo respeto, y a veces como cristianos pues nos parecemos, son cristianos Bora Milutinovic, ¿verdad? Que no se quieren meter en problemas y le preguntaban algo, no, pues yo respeto, y cuando le querían preguntar algo comprometedor siempre era una frase como muletilla, y a veces también nosotros pues para no meternos en problemas, ¿verdad? Pero bueno, último, hermanos, nuestro culto debe ser un reflejo del culto celestial, centrado en la obra de Cristo, lo que hizo por nosotros, en que Él venció. No debemos de olvidar que Cristo venció la muerte, a Satanás, al enemigo. Y Cristo venció siendo inmolado. Con eso termino. Cristo venció siendo inmolado. La iglesia del primer siglo a la que Juan escribe Apocalipsis era una iglesia que estaba siendo perseguida. Y fíjese que a esta iglesia perseguida, Juan le dice, Cristo venció siendo un cordero degollado. ¿Qué cree que le estaba diciendo a la iglesia? Ustedes van a vencer como Cristo venció a través
del sufrimiento. El sufrimiento no es una derrota, porque el Cordero venció siendo degollado y muerto. Si hay un punto en la historia que nos toque a nosotros y que digan, el hermano fulanito ya se lo echaron porque confesó ser cristiano, bíblicamente él ha vencido. No se lo echaron, pues no oró. Y alguien diría, ¿verdad? Un hermano muy espiritual diría, pues no oró lo suficiente. No, él ha vencido. De hecho, Juan lo dice en Apocalipsis, porque han sostenido con la palabra de su paciencia. Dice, ellos han vencido. Entonces Juan le escribe a una iglesia perseguida y perseguida para morir. Nuestro Señor ha vencido por medio del sufrimiento. Si el sufrimiento viene y la muerte, ustedes también pueden vencer. No huyendo la muerte, sino afrontándola con dignidad, porque Él ya ha vencido. Entonces, no sé, ¿verdad?, si nos toque en algunos añitos que la situación se ponga más complicada, pero el seguir guardando su palabra, como decía el hermano, pues nos puede llevar a un grado como a la iglesia del primer siglo. Yo siempre he pensado que las cosas como empiezan a veces terminan, ¿verdad? Si la iglesia del primer siglo fue perseguida, es probablemente que la iglesia que cuando Cristo regrese esté en una situación muy similar. Y de hecho lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? Con esa persecución. Pero sea como sea, estar firmes, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Perdón? De hecho le dice a una de las iglesias, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Y por qué le dice sé fiel hasta la muerte? No le dice sé fiel. Uno puede pensar, sé fiel hasta que estés viejito. No, la muerte ya está cerca, la persecución está al pie de la iglesia, ¿verdad? Pero sé fiel. Y siempre la iglesia le dice que venza, al que venciere. ¿Se acuerda que el mensaje de las 7 iglesias es al que venciere? Pero le dice, es que y Juan dice, es que él ya venció. Y venció por medio de la muerte. Entonces era una iglesia cercana a la muerte, pero dice, nuestro Señor ya venció. Pues no es muy popular y no saca muchos amenes, ¿verdad?, el pensar que puede llegar a ese grado. Pero la iglesia del primer siglo venció aún en medio de esa persecución. ¿Hay algún comentario, hermanos? Si no hay un comentario, oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo, por lo que has hecho, Señor, a través de Él. Nos has salvado, nos has comprado, nos redimiste, nos hiciste tus hijos. Como dice tu palabra, nos has hecho por medio de Él reyes y sacerdotes. Gracias, Señor, que nunca en nuestra vida, en nuestro pensamiento y de nuestro culto nos olvidemos de lo que has hecho por medio de tu Hijo, Señor. Que sea nuestro pensamiento, nuestra bandera, esa sangre que derramaste por cada uno de los que hoy estamos aquí. Gracias, Señor. Llévanos con bien y guarda tu pueblo, Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén.